más entrevistas y como le decía yo, hoy es un día muy bonito, muy especial, muy noble, porque es el Día de los Derechos Humanos. Es un día muy importante que a todas y todos completamente sin excepciones nos compete, nos toca y sobre todo pues que se conmemora hoy en este día tan especial en todo el mundo. Y justo para ello está aquí conmigo, ella es la psicóloga Cristina Córdoba y es de verdad que es la única mujer y la única persona en la que pensé para decirle, bueno, pues ven a este espacio y compártenos todo referente a este tema tan especial y tan importante. Cristi, ¿qué tal? Muy buen día. Hola Penny, qué gusto estar aquí contigo. Qué gusto poder compartir con todos ustedes en este espacio de radio, ya sea que nos estén escuchando o que nos estén viendo en vivo por redes sociales. Y bueno, pues ya lo decía yo, es un día muy bonito, muy importante, pero ¿por qué es tan especial? Me gustaría que le compartieras a todas las personas que nos están escuchando, que nos siguen en redes sociales, ¿por qué vale la pena hablar de los derechos humanos? Primero, Penny, muchas gracias por el espacio y es importante darnos cuenta cómo llegamos al punto en el que empezamos a conmemorar el 10 de diciembre como Día Mundial de los Derechos Humanos. Resulta que hace mucho tiempo en la humanidad no había derechos. Qué triste. Sí, ya sé, o sea, se regía la humanidad por la ley del más fuerte. O sea, Ujú. quien tenía más dinero, más poder, ejemplo, se acordarán alguna vez en sus clases de a lo mejor tercero o cuarto de primaria, esto de las tiendas de raya, ¿no? Que Sí. era el dueño, el patrón, dueño de toda la tierra, casi casi dueño de los campesinos y trabajadores, y ellos literal eran como esclavos que ya no eran esclavos, pero que vivían para trabajar nada más, Sí. etcétera. El punto es que ese era el sistema que regía antes, pero resulta que con la evolución de la humanidad empezaron a darse cuenta las personas que todos y todas tendríamos que ser tratados con la misma uh, valor, la misma dignidad y la misma necesidad de justicia. Ujú. Y entonces empiezan a unir personas para empezar a hacer el parteaguas de lo que va a ser el 10 de diciembre con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque el primer movimiento que se hizo, perdón, fue la Declaración de Derechos Humanos del Hombre. O sea, Sí, solamente contemplaba a los hombres, sí, de verdad. género masculino. Sí, 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 y es muy curioso porque efectivamente ahí se empieza a gestar el movimiento de derechos humanos, pero todavía no se consideraban humanas a las mujeres, porque ellas no eran Caray. eh, eh, personajes o sujetos de derecho en esta declaración, solamente los hombres. Pero bueno, así inicia, que bueno, ya que iniciaran es una gran ventaja. Sí, sí, sí. Ya que hubiera algo escrito, ¿no? Y algo que reflejara, pues, este valor, ¿no? De, como dices tú, de dignificar todo lo que, pues, los derechos humanos hace y resalta y sobre todo, pues, promueve en el tema de los seres humanos. Y bueno, Cristi, pues, vivimos en un contexto cambiante totalmente en cuestión también de que se ha avanzado en este tema de los derechos humanos y se ha tomado en cuenta también, dices tú, iniciamos con los hombres, luego vinieron las mujeres, pero también hay otros sectores vulnerables que antes no se tomaban en cuenta, y digo antes, hace pocos años Sí, realmente, y que apenas se les está dando este valor, ¿no? Y se les está dando este espacio, esta voz y visibilidad. esta visibilidad, exactamente. Quisiera que nos compartieras, pues, cuáles son estos sectores que han sido más vulnerados y que apenas hace poco tiempo se les ha tomado en cuenta. Muy bien. Fíjense que con respecto a eso es muy interesante. Cuando yo voy justo a universidades a dar charlas sobre derechos humanos y hablamos, por ejemplo, de derechos humanos de las niñas y los niños, que son una población vulnerable a la que normalmente a la fecha no se respeta sus derechos. Derechos humanos de personas de la comunidad LGBT y Q+, ¿no? Ujú. Y es muy curioso cómo hablamos de poblaciones vulnerables y sus derechos humanos, pero algo que yo les aclaro muchísimo en las universidades cuando doy estas charlas es que no existen derechos humanos específicos de estas poblaciones. Resulta que son los mismos. Pero ¿por qué tenemos que dar charlas específicas Ujú. de estas poblaciones? Porque son a quienes menos se les respetan.
Pero en realidad esto es muy importante porque de repente la gente dice, ay, las mujeres tienen más derechos porque dizque son una población vulnerable. No, son los mismos derechos que tenemos todos y todas en realidad, pero Así se hace es. mayor énfasis porque son a quienes menos se les respetan. Exactamente, que pues socialmente y culturalmente lo vivimos, ¿no? Y en muchos casos muchas mujeres pues también lo han padecido. Y bueno, Cristi, referente a esto, ¿qué políticas se necesitan o qué políticas pues ahora sí que necesitamos o acciones urgentes para que y los hombres, las mujeres, los hombres y bueno, pues todos los grupos vulnerables puedan acceder a este tipo de apoyos, ¿no? Sean visibilizados, se les tome en cuenta, se les valore también y asimismo se les respeten todos estos derechos humanos que ellos tienen. Aquí viene mi aportación del día Así es, ¿qué y del 10 de políticas? diciembre. Este, sí, las políticas públicas son muy importantes y las vamos a tocar, pero la principal medida que necesitamos es la participación ciudadana. Primero necesitamos conocer nuestros derechos, Así porque es, si los conocemos podemos exigirlos. Si los conocemos y podemos exigirlos, entonces podemos organizarnos para poder acceder a ellos. Entonces, la ruta sí tiene que ver mucho con que estén disponibles en políticas públicas, que ese va a ser el segundo paso al que vamos a ir ahorita, pero el principal es que como ciudadanos tomemos el control de exigir lo que sabemos que es parte de los derechos de todos y todas. Y esa es la parte más elemental. ¿Por qué? Ejemplo, México es muy chistoso, pero hay muchísimos tratados de derechos humanos en todo el mundo. Y si tú le dices a México, México, tengo un tratado, ¿lo firmas? Claro que sí. ajá. Todo firma México. Te digo, si tuviera Siempre una... está de acuerdo, es el Sí, amigo buena no, onda. es el amigo buena onda del mundo. Sí, del Y todo mundo. firma de verdad. Entonces tiene así chorrocientos de obligaciones en derechos humanos. Porque como todo Caray. firmó, todo tiene obligación de cumplirlo, de Claro, verdad. tiene Hasta que lo más responder. curioso, hay una lista de todos los convenios que ha aceptado México en internet, pueden buscarlo ahí. Yo cuando voy a dar las charlas a universidades les llevo el QR para que accedan y no, es una lista interminable de obligaciones en derechos humanos. El punto es que México tiene la obligación de tener estas instituciones que se encargan de salvaguardar estos derechos, pero pues si como ciudadanos no los conocemos, Así es. pues ellos no los garantizan, no porque no lo quieran hacer, sino porque nadie los pide. Ujú, y volvemos, ¿no? A lo que decías ya en un principio, también todo recae en que nosotros como personas pues no conozcamos esos derechos humanos, no sabemos cómo poder defendernos ante cualquier situación o alguna situación que vulnere pues este bienestar para nosotros como personas, independientemente de qué grupo vulnerable o de qué grupo pertenezcas, es sobre todo conocerlo. Pero decías, ok, México firma, México participa y todo, pero también se articula, se lleva a cabo, se acciona en nuestro país los derechos humanos y su valor. Esa es la parte curiosita, volvemos al punto. Ejemplo, en la ley está establecido el derecho humano de los niños y niñas a una pensión alimenticia. Ujú, ¿Cuántos niños y niñas sin pensión alimenticia conocemos? ¿No? Sin claro. embargo, la ley dice que debe haber un catálogo de deudores alimentarios, los cuales pierdan el derecho a créditos, por ejemplo, como Infonavit y todos estos derechos laborales que tienen que quedar pausados si ellos no están dando pensión. Sin embargo, aunque en la ley, el código de derecho aquí en Colima, que prima el derecho en Colima, el derecho legal en Colima, lo dice, no se lleva a cabo. O sea, no Ujú, hay un tomar acción en eso, ujú. pero es un derecho de los niños y niñas. Entonces ahí es donde tendríamos que estar los ciudadanos diciéndole, porque el que tiene la obligación de hacerlo es el registro civil estatal. Ok. Ahí como dato, por si quieren echar una llamadita y decirle, oye, registro civil, porque no has cumplido este derecho de los niños y niñas, Cúmplemelo. eh, este, no se está llevando a cabo. Ujú, Entonces, está, por ejemplo, instituciones como PRONA, que es la Procuraduría de los Derechos de los Niños y las Niñas, que ujú. también tiene muchas obligaciones al respecto.
está la Procuraduría de los Derechos del Adulto Mayor, que también tienen la obligación de proteger los derechos de los adultos mayores, están los institutos de las mujeres, que tienen la obligación de defender a las mujeres, y de todos estos institutos que yo te estoy comentando, hay muchísimos más específicos para los derechos de cada persona. Ejemplo, el de la no discriminación, está el de la protección a la familia, que es el DIF, Ujú. etcétera. De verdad hay muchísimo, pero tendríamos que saber para qué sirve cada uno, cuándo tenemos que acercarnos, porque ellos son los que tienen la obligación de hacernos válidos sus derechos. Y es Claro. donde, insisto, entra nuestra tarea como ciudadanos. Y bueno, pues ya para cerrar el tema, Cristi, que es algo bien interesante, bien importante y necesitamos nosotros también seguirlo aprendiendo, estudiando y sobre todo hacerlo valer. Bueno, pues cómo podemos, con dónde podemos acceder a esta información, ¿no? Para que las personas que nos están escuchando digan, bueno, quiero conocer cuáles son mis derechos humanos, quiero saber cuáles son, cómo pueden apoyarme o cómo implican también en mi día a día y si en algún momento se vulnera, pues a dónde me puedo acercar yo para pedir ese apoyo. Primero es con su psicóloga de confianza, claro. Obviamente. Les vamos a dejar mi número de teléfono para cualquier orientación que necesiten. Justo actualmente soy parte de algo que se llama Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no somos más que trabajadores gratuitos porque no nos pagan nada. Por amor al arte. Sí, por amor al arte, que supervisamos que la Comisión de Derechos Humanos haga su trabajo de manera correcta. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, imagínense que es la institución que defiende que las instituciones de las que hablamos, que tienen que darte tu derecho, realmente lo hagan. Entonces, son como los supervisores de las instituciones que tienen que darte tus derechos. Y si estas instituciones no hacen su trabajo, vamos y denunciamos a la Comisión de Derechos Humanos y ellos se encargan de que la institución te cumpla el derecho. Entonces, esa sería Ok. como la vía. Es bien fácil acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de verdad. Messenger en Facebook, Instagram, mensajito de texto, llamada por teléfono, en cualquier vía te Excelente. atienden, te toman tu denuncia. Hay algo que se llama restitución inmediata del derecho, por ejemplo, cuando está en riesgo la vida y los hospitales o la atención médica no está siendo correcta, ellos de manera inmediata hablan para interceder y pedirle al hospital pues que haga bien las cosas. Ujú. La mayoría de las veces solo con esa llamadita se ponen Funciona. manos, sí, se ponen manos a la obra y suele solucionarse. Con el tema del agua también, en cortes de agua, llaman por teléfono, inmediatamente se hace la restitución del derecho al agua. Entonces, sí hay muchas maneras en las que podemos acceder a nuestros derechos de manera casi inmediata. Cuando no sea posible, para eso está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y si por algo ellos no tienen la posibilidad de ayudarnos porque no está en sus manos la situación que tengamos duda, ahí mismo en esa llamada nos dan la asesoría también de a dónde sí podemos ir y dónde sí nos pueden y tienen que atender. Excelente. Bueno, Cristi, pues ya llegamos al final de este espacio, pero primero quisiera que nos compartieras dónde podemos contactarte. Digo, en caso de que alguien diga, bueno, yo siento que están vulnerando una parte o me siento mal, necesito esta guía, este apoyo, acompañamiento, pues que lo hagan a través contigo y pues ahora sí que tú que estás ahí en este consejo, pues eres la persona completamente indicada para guiar a las personas que necesiten este apoyo. ¿Dónde podemos encontrarte, contactarte? Y sobre todo, pues así, un mensaje, una invitación a las personas que el día de hoy pues estamos teniendo esta conmemoración y que ellos entiendan también, ¿no? Que es parte importante de nosotros conocer estos derechos. Sí, yo creo que, insisto, mi semillita que les voy a dejar el día de hoy tiene que ver con eso, con realmente accionar a favor de nuestros propios derechos e incluso de los derechos ajenos. Es muy importante saber que todos y todas podemos ser defensores de derechos humanos. De hecho, casi se me olvida, Penny, pero también traía como una invitación Ajá, para contigo porque es importante reconocer que las periodistas, los periodistas también son defensores de derechos humanos desde la posición de poder y privilegio que tienen. Y es importante también hacer redes como ciudadanos, lo mismo, de verdad, no se necesita nada más que dos personas queriendo hacer algo bueno por claro. aquello que estamos sabiendo y observando que no está bien. Todos sabemos que hay cosas que no están bien
y podemos hacer algo para cambiarlo. Muy bien. Me encuentran, Tus perdón, redes. en redes sociales como Cristina Córdoba, psicóloga, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y mi número de teléfono es 314-108-8034. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Cristi, también por la información muy importante y lo vamos a tomar en cuenta y hay que tomar nota, ¿no?, de todo esto. Entonces nosotros llegamos ya al final de esta primera emisión de